Descubrimiento escalofriante, 7 encuentros prohibidos en carreteras malditas de noche. Lucía siempre había oído hablar de la carretera. En su pequeño pueblo en México, no había un solo abuelo que no contara historias de viajeros perdidos, sombras que acechaban y almas errantes buscando su descanso. Evita salir después del anochecer, le decían, pero el trabajo apremiaba. Con solo 23 años y largas noches en una fábrica de costura, no tenía más opción que enfrentar la oscuridad. Esa noche, al despedirse de sus compañeras, una de ellas le preguntó, ¿no te da miedo? Lucía se encogió de hombros, aunque el nudo en su estómago contradijera su apariencia despreocupada. Con el motor de su viejo auto rugiendo, comienza el trayecto, siente como la soledad se cierne, opresiva, a su alrededor. Las luces del pueblo se apagan detrás de ella y el silencio se vuelve ensordecedor. Cada chasquido de ramas del lado de la carretera la hace sobresaltar. ¿Hay algo ahí? Se mira por el retrovisor, pero no hay más que oscuridad. De repente, un sonido ensordecedor acompaña el apagón de su motor. Lucía, con el corazón acelerado, intenta encenderlo de nuevo, pero es inútil. El pánico le sube por la garganta. Agarra su celular, pero no hay señal. Cierra los ojos un segundo tratando de calmarse y la decisión es rápida, debe buscar ayuda. Las antiguas advertencias de sus abuelos resuenan en su mente como un eco aterrador. No confíes en extraños, se repite, mientras sus pasos resuenan sobre el gravilla de la carretera desierta, con la neblina descendiendo, sus sentidos se agudizan. A lo lejos, una figura emerge de la oscuridad. Un hombre con uniforme. Soy policía, dice, su voz un murmullo inconfundible que genera un escalofrío. Te puedo llevar a un lugar seguro. La sonrisa en su rostro parece más una mueca. Instintivamente, Lucía retrocede, el instinto de supervivencia gritando en su interior. Justo cuando el pánico la inunda, un grupo de amigos aparece de la nada, riendo, ajenos al terror que recién la había invadido. Es solo una broma. Grita uno despreocupadamente, pero la risa se desvanece, una nube de tensión queda colgando en el aire, pesada. De repente, murmullos comienzan a retumbar, como si las almas que vagaban por la carretera se unieran a la escena. Lucía siente el sudor frío recorrer su espalda. Las miradas de sus amigos se transforman en expresiones distorsionadas de horror. No, no, no. Su mente grita mientras se siente atrapada. El hombre que dice ser policía ya no está, se ha desvanecido, pero las risas que antes resonaban se convierten en gritos ensordecedores. Hora tras hora de advertencias saturan su mente, nunca confíes en alguien que venga de la nada. El último remanente de claridad la impulsa a escapar, a salir de ese círculo de lo absurdo. Pero cada paso la acerca más hacia la oscuridad que se cierne a su alrededor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Lucía siente que el aire se hace más denso, paralizante. Las sombras parecen moverse, susurrando su nombre. Hay demasiados rostros, confusos en la oscuridad, y cada vez que se vuelve, una nueva mirada de terror la hipnotiza. Y en ese instante, un grito desgarrador rompe el silencio, alejándola de sus pensamientos. La neblina se espesa, y el frío la abraza. Su mente vuelve al momento, esas historias contadas en su infancia. ¿Cuánto desiertas son todas esas advertencias? Justo antes de darse cuenta, una figura oscura emerge de la bruma. ¿Será el final? La carretera maldita no solo guarda secretos, sino que también podría devorarla. La figura oscura avanza lentamente, como si cada paso retumbara en el silencio opresivo de la carretera.
Lucía siente cómo su respiración se acelera. Los ojos de esa sombra parecen perforar la penumbra, llenos de un vacío aterrador. Cada vez que se atreve a mirar, el ser se acerca más, como si pudiera casi tocar su piel, con el corazón en la garganta, retrocede, pero los murmullos del pasado crecían en su mente. Las historias de su infancia sobre los espíritus que habitaban la carretera maldita regresaban, traídas por el viento frío que revoloteaba su cabello. No puede ser real, susurra, tratando de convencerse. Los rostros que antes la rodeaban ya no son los de sus amigos, son sombras distorsionadas por una risa cruel. En su mente, cada advertencia se solidifica en una verdad aterradora. Necesita escapar. Conteniendo el aliento, Lucía se da la vuelta y corre, el eco de sus pasos llenando el aire frío. La carretera, que una vez parecía interminable, se convierte en un túnel aterrador. Cada paso que da hacia adelante la empuja más hacia lo desconocido. Se siente jalada, como si una mano invisible la empujara hacia el abismo que está por delante. De pronto, un chillido la hace detenerse en seco. Voltea, y ve la sombra de una mujer entre los árboles. Su rostro es completamente desprovisto de rasgos, solo un par de ojos vacíos que parecen absorber toda luz. ¡Ayúdame!, grita la figura, con una voz que resuena como un eco lejano. Lucía se siente atrapada entre la compasión y un instinto de huida. ¿Es otra trampa? Recordando lo que le dijeron sobre no fiarse, su corazón se acelera aún más. No puedo ayudarte, murmura, y comienza a retroceder. No te vayas. Grita la sombra, pero su voz es un eco que se mezcla con el viento, haciendo aún más difícil distinguir entre realidad y pesadilla. Todo lo que sabía empieza a desvanecerse, y Lucía siente como un sudor frío recorre su espalda. El bosque parece cerrar sus filas a su alrededor, como si fuera un laberinto que busca atraparla. Mirando hacia adelante, un rayo de luz aparece entre la bruma. Un auto. Lucía apura el paso, su mente gritando que es su única vía de escape. Pero a medida que se acerca, se da cuenta de que el vehículo no tiene conductores, no hay nadie a bordo. Las luces parpadean, como si la invitaran, y una risa de locura estalla en su mente. No te acerques, se dice a sí misma. Pero su cuerpo la traiciona, la curiosidad y el terror abrazándola. La figura de la mujer sigue a sus espaldas, susurrando palabras ininteligibles que la hielan hasta los huesos. Ayúdame, ayuda. Las voces se multiplican, y Lucía siente que su mente se quiebra. Caos, un torbellino de sombras y murmullos al final, la llevan a un solo grito: espera. Pero la conjura de luz parece atraerla, con cada paso que da hacia el auto, los ecos de sus pasos se convierten en un mar de llantos y gritos. Las sombras giran a su alrededor como tornado, y un escalofrío atraviesa su piel. La carretera parece querer devorarla. Justo cuando está a punto de abrir la puerta del automóvil, un denso silencio la rodea. Todos los murmullos cesan. Lucía se queda en estado de alerta, mirando con desconfianza. En el fondo, siente que algo peor se acerca, algo que no puede ver pero que está muy cerca. Y cuando decide dar la vuelta, la figura de la mujer está frente a ella, más cerca que nunca. No puedes escapar, le susurra, su sonrisa ancha en el rostro desprovisto de detalles. El pánico retumba en su pecho. Lucía da un paso atrás y tropieza. La neblina la envuelve, el eco de las risas se apaga. La sombra avanza lentamente, su rostro aún borroso, pero con una expresión clara: hambre. Y en ese instante, Lucía comprende que la carretera no es solo un camino, sino una trampa construida por almas que no conocen paz. El terror la paraliza, sin saber que su destino está sellado en cada historia contada y que apenas ha comenzado el verdadero horror de esa noche. ¿Qué otras sorpresas le depara la carretera maldita? ¿Cuántas almas más han estado atrapadas ahí, esperando que se unieran a su desgarrador fin? El suelo se siente inestable bajo Lucía, la neblina la abraza como una serpiente, y el aliento de la sombra cercana se convierte en un frío que raspa su piel. Con cada latido, su corazón pulsa en sus oídos,
como si fuera un tambor marcando el ritmo de su inminente fatalidad. ¿Qué quieres de mí? Apenas logra preguntar, su voz traicionada por el miedo, los ojos vacíos de la mujer parecen brillar con un hambre insaciable. Quiero tu luz, responde, y la simple respuesta resuena en la atmósfera pesada, como si la misma carretera retumbara con la revelación. Lucía siente su energía vital escabulléndose entre sus dedos. Tiene que irse, tiene que avanzar, pero su cuerpo se siente pesado por un terror paralizante. Retrocede lentamente, cada paso es un desafío, mientras la figura oscura avanza hacia ella, como una sombra que nunca se apaga. Detrás de ella, el auto se erige solitario, como un refugio que ahora parece un pozo de desesperación. Una salida, piensa, sintiendo que sus pensamientos se agolpan, confusos. Pero en el fondo, sabe que no puede entrar ahí. Las almas atrapadas murmuran advertencias, cada palabra es un eco doloroso y grave. De repente, los murmullos se transforman en gritos. Lucía cierra los ojos, tratando de bloquear aquellos sonidos ensordecedores que laceran su mente. No puedo estar aquí. Abre los ojos. La mujer sigue ahí, inmutable, con la sonrisa aún más amplia, como si su hambre se alimentara del pánico de Lucía. Un movimiento repentino la hace mirar a su alrededor. Los árboles se mecen, como si fueran cómplices de ese horror. Y en cada sombra, vislumbra rostros distorsionados, ojos que la observan, pidiendo ayuda, sufriendo eternamente. No soy como ustedes, grita, su voz rebotando en la oscuridad. Déjenme en paz. La figura avanza, y con ella, una oleada de frío que cala hasta los huesos. Todo lo que había conocido se desmorona a su alrededor, y las sombras parecen cobrar vida, girando y danzando en una coreografía de desesperación. Ayúdame. Susurra un eco olvidado, y el rostro de la mujer se transforma por un segundo en el de alguien que Lucía conoce. Su hermana. No, apenas puede pronunciar, la desesperación la invade. Te necesito, dice la sombra, acercándose aún más, el vacío en su rostro revelando profundidades donde debería haber humanidad. Lucía retrocede de nuevo, pero esta vez, no encuentra un camino. Está atrapada entre la luz del auto fantasma y la oscuridad voraz de la mujer. Entonces, la sombra se detiene y apunta hacia el auto. Dentro hay respuestas, Lucía. Solo debes cruzar la frontera entre lo vivo y lo muerto. La tentación la invaden. Con cada mirada al vehículo, más fuerte es el impulso de descubrir qué puede haber dentro. Pero el precio puede ser alto. Las historias de la carretera maldita resuenan intensamente en su mente, contándole sobre aquellos que entraron y nunca regresaron. No puedo. Grita, y en su voz hay un atisbo de locura. Pero el eco de su propia voz resuena con un eco angustiante, ¿o sí? Y justo cuando está a punto de decidir, siente algo que la toma por la muñeca. No es la sombra, sino un tirón opresor, oscuro y frío. Es el mismo lugar, la carretera, la tierra que parece absorberla. A su alrededor, el aire se tiñe de rojos y negros, y las almas perdidas comienzan a acercarse, como un torrente que busca más. Lucía se siente más pequeña, cada vez más atrapada en su desesperación. No quiero ser parte de esto. Existes aquí, susurra un eco en su mente. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para ser libre? Con una última mirada a la sombra, a esos ojos vacíos llenos de promesas rotas, Lucía siente que el tiempo se acaba. La carretera no es solo un camino, es un ciclo, un círculo vicioso aparentemente infinito. Con la figura aún extendida hacia ella, se pregunta si realmente hay salida. Enfrentada a la decisión que moldeará su destino, la neblina comienza a cerrarse con más fuerza. ¿Qué podrá descubrir si cruza esa frontera? ¿Cuánto dolor puede soportar antes de sucumbir? La tensión se hace palpable, su vida puede cambiar en un solo segundo y el rugido de la carretera se intensifica, como un monstruo hambriento que espera su siguiente movimiento. Las sombras continúan su danza aterradora mientras Lucía se siente atrapada en un laberinto de terror. La figura de la mujer avanza lentamente, sus ojos vacíos hundidos en un abismo oscuro que inunda todo a su alrededor.
La neblina espesa se convierte en una cortina, ocultando la carretera y sus peligros. Esa niebla la rodea y la asfixia, como si la tierra misma quisiera reclamarla, su corazón late frenético y ella lucha por encontrar algo de razón en medio de la locura. ¿Qué es esto?, murmura, sintiendo como si las sombras susurraran a sus espaldas, arrastrándola hacia las profundidades del abismo. Un eco de risas lejanas, escalofriantes, la persigue, y hasta el viento parece burlarse de su miedo. No puedo. No puedo estar aquí. Sus palabras son un grito de desesperación que se mezcla con el viento, aunque su voz suena tan pequeña en comparación con el rugido de la carretera. En el fondo sabe que el refugio que representa el auto no es más que una trampa. La opción de entrar se convierte en un sueño sombrío que atormenta su mente, mientras su cuerpo se siente obligado por una fuerza invisible. La mujer llega hasta ella, sus labios apenas se separan mientras pronuncia: lo que tienes dentro es lo que busco. Lucía siente que la vida se le escapa, la luz dentro de ella titila, a punto de apagarse. No. Eres un monstruo, grita, sintiendo que su voz resuena con una desesperación auténtica. Pero la sombra se ríe, una risa que atraviesa la neblina y hace eco en cada centímetro de su ser, como un recordatorio irónico de su inminente derrota. Entonces ocurre algo inesperado. En medio del caos, Lucía recuerda la lección de su madre sobre el miedo. El miedo es un ladrón, hija. No lo dejes entrar en tu corazón. La determinación comienza a fluir a través de su ser. Se enfrenta a la sombra, erguida, con la frente en alto. Soy más fuerte que tu oscuridad, exclama, y por un momento, la sombra se detiene, confundida. Pero en ese instante de duda, el suelo tiembla. La carretera parece que quiere abrirse bajo sus pies como un monstruo que se despierta de un largo letargo. La sensación del peligro se vuelve tangible, la hierba se agita como de un viento violento y los árboles susurran secretos a sus alrededores. Lucía siente que el tiempo se acelera. El frío y la desesperación se funden en una única sensación, el pánico. No puedo quedarme aquí, piensa, y sin más, da un paso más hacia el auto, como si esa fuese la única salida. La figura de la mujer se transforma en humo a su alrededor, pero su voz resuena en el aire denso: eres parte de esto, Lucía. No podrás escapar de ti misma. Cuando alcanza la puerta del vehículo, el lustre gris carbono de su superficie refleja como un espejo oscuro. La luz de la luna se filtra, iluminando su rostro pálido. Abre la puerta de golpe, esperando encontrar respuestas, esperando con ansias un escape. En su interior, vislumbra un caos, objetos pertenecientes a aquellos que nunca regresaron, fotografías de rostros desconocidos, mensajes garabateados llenos de desesperación. Esto no puede ser real. Su voz tiembla mientras la imagen de su hermana se proyecta en el vidrio empañado, una ilusión dolorosa en medio del horror. La sombra la observa desde el fondo, risas distorsionadas surgen del aire pesado, como si una multitud invisible la estuviera acusando de traición. Lo que busques está en tu pasado, susurra la sombra, acercándose lentamente. ¿Te atreverás a verlo? Lucía siente el tirón en su pecho, la necesidad de entender qué ocurrió realmente, de desvelar el terror que la atrapa. Pero un escalofrío recorre su columna vertebral. ¿Puede permitirse abrir esa puerta al sufrimiento? La ventana de la memoria se presenta como un espejismo oscuro donde los secretos más dolorosos esperan salir a la superficie, y cuando su mano se aferra al marco de la puerta, el rugido de la carretera crece. No es solo un camino, es un lamento, una advertencia. La oscuridad se acerca, y con ella, una pregunta inevitable se cierne en el aire. ¿Qué harás, Lucía? ¿Sacrificarás tu luz por la verdad? La neblina parece cobrar vida, y el auto comienza a vibrar, al igual que su corazón, mientras una nueva oleada de terror la envuelve. Ahora, más que nunca, se da cuenta de que cada decisión que tome podría ser el último eco de su luz. ¿Qué secretos habrá detrás de esa puerta? ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo por conocer la verdad? Cada segundo pesa en su pecho mientras la sombra sonríe, y Lucía se enfrenta a su destino,
esperando que la luz no se extinga por completo. Lucía inhaló profundamente, sintiendo el aire cargado de una mezcla repugnante de humedad y desesperación. Su mano temblaba, indecisa ante la puerta abierta del vehículo que parecía invitarla a un mundo oscuro. Solo un vistazo pensó, pero la advertencia de la sombra resonaba en su mente: eres parte de esto. El sonido de la carretera rugiendo a su alrededor se intensificó, como si la tierra misma estuviera dispuesta a devorarla. Con cada instante que pasaba, la niebla se espesaba aún más y el frío le cruzaba el cuerpo, un recordatorio aterrador de que no estaba sola. Más fuerte que su oscuridad, Lucía recitaba, aferrándose a esas palabras como una tabla de salvación. Sin embargo, la imagen de su hermana le pesaba en el corazón, un eco del pasado que la atrapaba con fuerza. ¿Qué había hecho para caer en esta trampa? El tiempo parecía acumularse alrededor de ella, un estallido de recuerdos que se agolpaban en su mente. La sombra se acercó, su figura oscura distorsionándose de maneras insondables, mientras advertía: solo mira. No hay dolor en la verdad. Una parte de Lucía quería cerrar los ojos, ignorar la invitación, pero la curiosidad la empujaba hacia adelante. Basta, musitó con rabia, mientras sus dedos se cerraban sobre un viejo álbum de fotos en la parte trasera del auto. La tapa estaba dañada, y el cuero crujió al abrirse. Del interior emergieron caras sonrientes, momentos congelados en el tiempo. Su sonrisa se detuvo al ver una imagen: era ella, rodeada de su hermana y sus amigos, un día soleado. Pero en la esquina, casi oculto, había un rostro sombrío, uno que la miraba intensamente. Era el mismo rostro que ahora la atormentaba en esa neblina. Un escalofrío la recorrió. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para la sombra. La risa se expandió a su alrededor, una cacofonía de ecos que prometían su perdición. Soy la sombra de tus secretos. Cada risa oculta una lágrima, respondió la figura, su voz un susurro que parecía venir de muy dentro de la tierra. Deja que la luz salga, Lucía. Solo así podrás ser libre. De repente, la carretera comenzó a vibrar con una intensidad casi palpable, como si se estuviera desgarrando entre dos mundos. Una grieta profunda se abrió a pocos metros de ella, el sonido de lo quebrado resonando en el aire. La luz de la luna parecía retorcerse, lanzando sombras aún más alargadas y distorsionadas. Lucía sintió el impulso de dar un paso atrás, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. El rostro de su hermana surgió en su mente, la imagen de alegría desvaneciéndose, sustituida por lágrimas y sombras. No puedo dejar que más personas sufran por mis decisiones, murmuró. Pero el miedo retumbaba en su pecho como un tambor. Hazlo, Lucía. La sombra gritó, y en un abrir y cerrar de ojos, el auto pareció cobrar vida. La puerta se cerró de golpe, atrapándola en ese interior oscuro. El eco de las risas se volvió abrumador. Tú solo eres una más, una que nunca regresará. No. No soy una más, gritó, en un arranque de furia. El volante tembló bajo sus manos, y en un instante de dolorosa claridad, Lucía comprendió. Era hora de enfrentarse a su oscura verdad. Con una decisión firme, comenzó a buscar algo en el auto, algo que le ayudaría a escapar. La sombra se desvaneció momentáneamente, dejando a Lucía en un silencio aterrador, aunque el eco de las risas persistía. Un parpadeo, una imagen volvió a su mente, la caja de recuerdos de su hermana, una que parecía prometer respuestas. Sin pensarlo más, Lucía comenzó a escarbar entre los objetos. El auto se sacudió, y el miedo se intensificó. Un grito ahogado hizo eco entre las sombras, como un lamento que la llamaba desde lo profundo. ¿Crees que podrás encontrar la verdad en esa memoria corrompida? En ese momento, Lucía sintió un nuevo impulso de fuerza. Con cada objeto que sacaba, cada recuerdo que revisaba, la sombra se acercaba más, dispuesto a devorarla, pero lo que ella no sabía era que, al desatar esos secretos, estaba a punto de abrir una puerta que nunca debió ser abierta. La verdad no solo liberaba, también desgarraba. ¿Qué misterios la esperarían en lo más profundo de su pasado?
Con el corazón en un puño, supo que la respuesta aguardaba al otro lado de esa niebla, y en ese instante, la neblina pareció cobrar vida, pulsando como un ser vivo. ¿Se atrevería a cruzar la línea? La sombra sonrió, burlona, como si ya supiera lo que vendría, y en su vientre, Lucía sentía que una tormenta se acercaba. El auto temblaba, resonando en su interior como un corazón latiendo con fuerza. Lucía había liberado los recuerdos, y ahora esos ecos parecían abrirse paso en su mente, salpicados de risas y silencios cómplices, mezclados con susurros de advertencias jamás escuchadas. Con cada objeto que retorcía entre sus dedos, la sombra se acercaba aún más, cargando el ambiente de una tensión desesperante. De la caja de recuerdos sacó una pulsera, una sencilla trenza de hilo que pensó había perdido hace tiempo. Era un regalo de su hermana, un símbolo de su promesa de protegerla siempre. Las risas en su mente aumentaron su volumen, desafiando sus recuerdos y corrompiendo su alegría. «Cállense», gritó, mientras la rabia y el miedo se fusionaban en su pecho. «Se van a arrepentir», murmuró para sí misma, pero la neblina absorbía sus palabras, burlándose, recordándole que ya había perdido demasiado. Buscó desesperadamente algo más, algo que pudiera ayudarla, cuando sus dedos se posaron sobre una pequeña caja de madera. Tímidamente, la levantó y la abrió. Un puñado de cartas amarillas, gastadas por el tiempo, adornaba su interior. Cada una con una escritura familiar que la hizo temblar. «¿Deberías entrar aquí, Lucía?». La sombra susurró, perfilándose de nuevo, sus ojos como dos vacíos abismos. «Esas palabras son pesadas. Cada una es un eco de la verdad que tratas de evadir». Las cartas estaban llenas de promesas y secretos. Trataban de la amistad, el amor y la traición. Pero había un nombre que aparecía en todas ellas. Uno que no olvidaría jamás, Mario. El dolor de los recuerdos la golpeó con la fuerza de una ola. La sombra lo sabía. La sombra lo celebraba. «Él fue quien te arrastró aquí, quien te puso en este camino», la figura exclamó, y Lucía sintió un ensordecedor latido en su pecho. Las risas comenzaron a transformarse en llantos, ecos de un pasado oscuro que amenazaba con consumirla por completo. Ella había amado a Mario, pero no había sido hasta que lo conoció cuando las sombras comenzaron a asomarse en su vida. «Río a tu costa, Lucía. Lo que no sabes te hará daño», continuó la sombra, acercándose aún más, mientras Lucía cerraba los ojos, tratando de bloquear las imágenes que se agolpaban en su mente. «No voy a permitir que me arrastres», gritó, sus instintos afilándose mientras tomaba la pulsera y las cartas. En un arranque de desesperación, empezó a lanzar los objetos al asiento del copiloto, buscando liberar el espacio que contrarrestara la creciente agonía. «Cada paso que des hacia atrás te aleja de tu destino», la sombra sonreía, su voz una mezcla de ternura y burla. «¿No deseas saber la verdad detrás de Mario? ¿La historia que se dibuja en esta niebla? ¿Lo sé todo, no es suficiente?». La voz de Lucía temblaba, mientras la mirada desafiante que había visto en sus fotos ahora se hacía más palpable, como si estuviera confrontando su reflejo en un espejo quebrado, pero algo brilló entre los objetos esparcidos, envolviendo la neblina en un brillo extraño. Lucía se inclinó y tomó una pequeña esfera de cristal. Dentro había un vórtice familiar. Su corazón se detuvo. Había visto esa visión en sus sueños, las oleadas del pasado fluyendo en su interior. «¿Y si te digo que esta esfera puede mostrarte la verdad completa?». La sombra parecía más ansiosa ahora, como si todas las piezas estuvieran en su lugar. «Todo lo que has ocultado, cada dolor y cada verdad, se revelarán». La esfera pulsaba, y Lucía sintió que la atracción era irrefrenable. «¿Qué pasaría si acepto el desafío, y me enfrento a mi pasado?», pensó, sintiendo el sudor frío pasar por su frente. «Eso es lo que aquella sonrisa quiere, que te atrevas a mirar un poco más allá de la niebla», susurró la sombra. Con el corazón palpitando en su pecho, Lucía se armó de valor, sintiendo que todo estaba a punto de colisionar. La esfera en sus manos tiró de su mente, y la sombra observaba, un brillo oscuro en su ser,
como si supiera que estaban a un paso de un descubrimiento inquietante. ¿Serás capaz de cargar con la verdad que se avecina? Preguntó la sombra, su voz una sinfonía de dulzura y terror. Lucía apretó la esfera, sintiendo el pulso de secretos y mentiras. Ya no sé si puedo, pero tengo que intentarlo. Pero a medida que la luz de la esfera comenzó a brillar más intensamente, una sensación de terror verdadero se apoderó de ella. Todo revela la luz y la oscuridad, rió la sombra, y justo cuando estaba a punto de mirar dentro de la esfera, el auto se sacudió violentamente, dejando a Lucía en un abismo de miedo y emoción. Cuando su mirada se encontró con la esfera, una última imagen se reflejó, su hermana, aterrorizada, rodeada por los mismos rostros que habían atormentado su vida. El eco del grito resonó y ella comprendió que su viaje no había hecho más que comenzar. ¿Qué verdades la aguardaban en esa tormenta desencadenada? La niebla la envolvió más, y en ese momento supo que la respuesta estaba al alcance, pero también un oscuro desafío. La sombra se deleitaba, esperando el instante en que cruzaría la frontera entre lo conocido y lo desconocido. El ambiente del auto se tornó aún más denso, como si la niebla misma hubiera cobrado vida, asfixiando los respiros de Lucía mientras la esfera brillaba intensamente en sus manos. La figura sombría se acercaba, su sonrisa retorcida reflejando el hambre de secretos que ya comenzaban a salir a la superficie. La esfera parecía pulsar como un corazón, abriendo caminos en su mente, y finalmente se armó de valor para mirar en su interior. Un torbellino de imágenes surgió, escenas de su infancia, risas infantiles que ahora se transformaban en sillas vacías y puertas cerradas. Pero luego, un rostro apareció, nítido como si nunca hubiera partido, Mario. Su piel era la misma, pero sus ojos contenían un destello que no recordaba. Allí estaba el inicio de su tormento, el eco de sus pasos resonando en su memoria, marcando cada rincón de su vida. ¿Vas a permitir que te muestre lo que hay detrás de su sonrisa engañosa? Aquel susurro vibró en su mente y Lucía sintió el escalofrío recorrerle la espalda. La esfera, como si respondiera a un llamado oculto, comenzó a girar lentamente, reflejando luces tenues que danzaban dentro de su interior. Ella se quedó paralizada, atrapada entre el deseo de saber y el pánico de lo que podría descubrir. Finalmente, apretó los dientes y pronunció las palabras que la sombra había estado esperando: sí. Quiero saber. La esfera se iluminó con un fulgor deslumbrante. Lucía sintió como si el tiempo se detuviera y, en un instante que se sentía eterno, fue arrastrada a una visión vibrante. Se encontró en el centro de una ciudad cubierta por la noche, iluminada por faroles parpadeantes que proyectaban sombras monstruosas por todas partes. Se sintió vulnerable, expuesta, como un insecto atrapado en una red de seda. Allí, en medio de la agitación, vio a Mario. Pero ya no era el hombre que había amado. Se movía con una elegancia casi temible, su risa resonando como un eco perturbador. Mientras su mirada se deslizó a la multitud, Lucía notó otros rostros perturbadores, familiarmente distorsionados, como figuras de un sueño en la frontera de la locura. Eran amigos, conocidos y su hermana. A ella no la había visto, y ahora el terror apretó su pecho con una fuerza insoportable. Él tiene más control sobre tu vida de lo que crees, la sombra anunció, su voz sedosa llenando el espacio oscuro. ¿Vas a seguir ignorando la verdad? Que no lo sabes todo, que la historia aún no ha terminado. Un grito desgarrador hizo eco en su mente: Lucía, ayúdame. Era la voz de su hermana, clamando entre la multitud. En un arranque, Lucía trató de correr hacia ella, pero la neblina se volvía más espesa, arrastrándola a un abismo. No. Mierda, gritó, pero mientras su voz se perdía, vio cómo Mario se acercaba a su hermana con intenciones siniestras. El suelo bajo sus pies tembló y la atmósfera se volvió fría, aplastante. La esfera empezó a vibrar en su mano, como si supiera el caos que estaba por desatarse. Despierta, Lucía. No puedes esconderte de lo que eres, insistió la sombra, riendo bajo su aliento. La verdad es el único camino y la oscuridad es solo parte de tu viaje.
Pero esta vez no estarás sola. De repente, la visión se rompió. Lucía abrió los ojos, temblando, encontrándose de nuevo dentro del auto. El aire se sentía denso, como si un nuevo poder lo llenara. Miró a su alrededor, notando que el mundo exterior había cambiado. La niebla se había espesado tanto que apenas podía ver más allá del parabrisas. En ese momento, comprendió que había atravesado una línea peligrosa. La sombra se había vuelto más palpable, más prohibitiva, tomando forma tras ella, a la espera. Tu viaje apenas comienza, querida Lucía. Este es solo el principio de lo que te espera en la oscuridad. Ahora, debes decidir cuándo, y si, enfrentarás tus propios demonios. El rugido del motor pareció responder, resonando en su interior, mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. Sintió que su vida se precipitaba hacia un destino incierto, el eco de su hermana clamando detrás de la niebla. Esa imagen jamás la abandonaría, el tiempo se había agotado. Con el corazón latiendo fuertemente, Lucía se armó de valor. Voy a salvarte, juró en voz baja, mientras la sombra se reía. Pero una pregunta atrapó su mente: ¿qué precio tendría que pagar para liberar a su hermana de la oscuridad que una vez dejó entrar? El sudor le corría por la frente mientras Lucía luchaba por concentrarse. La esfera seguía brillando, un faro en la niebla opresiva que la rodeaba, dándole la sensación de que la oscuridad estaba viva, observando cada uno de sus movimientos. La sombra la había dejado con un sabor amargo en la boca, un llamado a la acción que no podía ignorar. La neblina se movía incesante, como si quisiera engullirla por completo, sus manos apretaron el volante, su respiración se entrecortaba a cada instante. No sabía si era la ansiedad o la presencia amenazante detrás de ella lo que la hacía sentir así. Con un grito ahogado, giró la llave del encendido, el motor cobró vida, quebrando el silencio sepulcral que la envolvía. Una ráfaga de viento helado entró por la ventanilla, llenando el vehículo con un olor a tierra mojada y algo más inquietante, a muerte. Aceleró, sintiendo cómo las ruedas traqueteaban sobre el asfalto húmedo. Organizó sus pensamientos, tenía que encontrar a su hermana. No podía permitir que Mario se saliera con la suya. Recuerdos de su infancia, cuando habían estado juntas, inundaron su mente. Pero por cada imagen hermosa, una sombra oscura atravesaba su visión. La risa de su hermana se transformaba en palabras ahogadas por el miedo. Con cada kilómetro, el camino se volvía más extraño. Las luces de los faros apenas iluminaban el camino, y las sombras que danzaban a los lados parecían burlarse de ella. Esto no es solo niebla, pensó Lucía. Es un velo, algo que cubre la verdad. La posibilidad de los secretos que Mario había escondido se apoderó de su mente. ¿Qué había hecho en realidad? ¿Qué había aprendido? Al entrar en un pequeño pueblo, el miedo se convirtió en desesperación. Las luces de las casas parpadeaban, y aunque algunas desentonaban con el silencio que predominaba, sabía que la gente estaba ahí, oculta tras ventanas cerradas. Inesperadamente, la esfera en su regazo comenzó a vibrar, el brillo interno se intensificó de una forma que parecía compartir su angustia. Lucía, el susurro emergió de la esfera, como si el mismo objeto estuviera conectado con ella. Sigue el eco de su voz. De repente, un grito rompió el aire. Era desgarrador, una nota de pena absoluta. Lucía sintió que su corazón se detenía. Con la mirada fija en el camino, giró a la derecha, buscando la dirección de donde había venido el alarido. En aquella calle oscura, una figura delgada se trasluzó brevemente antes de ser tragada por la sombra. Por un instante, pensó que podría ser su hermana. Lucía salió disparada, la adrenalina bombeando en sus venas. El eco del grito la guiaba, una melodía trágica que la empujaba a arrancar. La figura se materializaba poco a poco, tan familiar y a la vez tan distante. Al acercarse, los detalles se hicieron más claros. Era su hermana, pero el brillo en sus ojos era reemplazado por una mirada vacía, plácida, como si estuviera bajo un hechizo. Lucía dijo con voz suave, casi etérea. ¿Por qué has venido? Te estoy buscando, gritó Lucía, sintiendo como una corriente de miedo la atravesaba.
No te vayas. La sombra a su alrededor se agigantó, y de pronto, una risa burlona resonó, llena de desdén. Tarde, querida Lucía. La oscuridad siempre se manifiesta antes del final. Todo lo que has querido salvar ya está perdido. El aire pesó sobre ella, paralizando su cuerpo. La esfera comenzó a vibrar con más fuerza, como si estuviera absorbiendo la desesperación que emanaba de Lucía. Con cada latido de la esfera, una chispa oscura se filtraba en su corazón. Ella sabía que estaba a punto de cruzar una línea que era mejor no cruzar. Pero, ¿qué opción tenía? Mientras el miedo se apoderaba de su ser, una idea le surgió con fuerza. No estoy sola, este poder puedo controlarlo. Se repitió, aferrándose a esa certeza, aunque le costaba creerlo. La risa cesó abruptamente, y por un breve momento, el silencio se hizo. Sin embargo, hasta el silencio se sintió amenazante, como si esperara un grito. Lucía respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Cuando de repente, un destello iluminó la escena. Al girar la mirada, vio que la esfera ahora proyectaba imágenes de aquellas almas perdidas. Todo lo que había desafortunadamente olvidado, tenía que actuar. En su mente resonó una verdad: no puedo darme por vencida, ni frente a la sombra ni frente a Mario. Deberé desentrañar cada uno de esos misterios, no importa lo que cueste. Pero mientras un nuevo ímpetu la guiaba, a lo lejos se escuchó un último grito desgarrador. Era uno que la seguiría hasta el final de sus días, reclamando respuestas que el tiempo había enterrado. Con una mirada de determinación, Lucía se despidió de sus dudas y avanzó a toda velocidad hacia el abismo. Sin embargo, al entrar de lleno en la espesa niebla que prometía respuestas y horrores, una pregunta surgió en su mente: ¿estaría lista para enfrentar la verdad de Mario, de su familia, de sí misma? El eco de la risa volvió a resonar, como si la sombra también esperara respuestas. Las imágenes proyectadas por la esfera comenzaron a girar, formando un torbellino de memorias distorsionadas. Lucía vio a su hermana con un vestido de flores, riendo en un campo dorado. Luego, la imagen se oscureció, y ese mismo vestido se manchó de negro, como si la sombra lo hubiera marcado. Una voz profunda y sombría resonó en su mente: la luz al final del túnel no siempre es salvación. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. La desesperación se apoderó de ella nuevamente, pero esta vez, la esfera parecía vibrar con una pulsación constante, centrada, firme. Confía en mí, murmuró una vez más, y esta vez la voz fue más clara, más cercana. Era la voz de su hermana. ¿Estás ahí?, murmuró, sintiendo una oleada de conexión. Pero antes de que pudiera seguir, un ruido rompió la atmósfera tensa. Un golpe sordo resonó desde la oscuridad, como si alguien hubiera golpeado un objeto pesado contra el suelo. ¿Hola? La voz de Lucía sonó temblorosa, casi como un susurro en medio del silencio absoluto. La esfera comenzó a brillar con una intensidad aclamativa, iluminando un camino frente a ella que antes había permanecido en sombras. Decidida, siguió el sendero de luz, cada paso resonando como un eco en su pecho. La risa burlona aún reverberaba en su mente, pero no permitiría que la desanimara. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera que la estuviese esperando en la niebla. Ante ella, una figura se dibujaba lentamente en la penumbra. Lucía se detuvo, su corazón palpitando. ¿Era su hermana? La figura giró lentamente, revelando una expresión que la hizo estremecerse. Era un reflejo distorsionado de ella misma, una versión oscura con ojos vacíos que absorben la luz. ¿Quién eres?, tartamudeó, sintiendo que el aire se volvía denso y difícil de respirar. La figura sonrió, un gesto que no transmitía alegría sino vacío. Soy lo que hay en tu interior, Lucía. Lo que temes confrontar. Has venido a buscar respuestas, pero tal vez lo que encuentres no es lo que esperabas, dijo la figura en una voz que resonaba como un eco de su propia. No eres yo. No puedes serlo, gritó, tratando de convencerse. La esfera comenzó a desvanecerse, perdiendo su brillo mientras la figura avanzaba un paso más.
¿Acaso necesitas ayuda para recordar la verdad? ¿Qué harás cuando descubras que el verdadero monstruo es tu propia sangre? La risa distorsionada llenó el aire, un sonido que reverberó en las paredes de su mente, de súbito, un zumbido agudo retumbó, y la sombra se empezó a retorcer. Lucía cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, la niebla había comenzado a girar a su alrededor como un torbellino voraz. Se sintió arrastrada hacia la oscuridad. En ese momento, la esfera brilló de nuevo, desbordando una luz intensa, y la figura se congeló. Lucía sintió que algo cambiaba, que el poder que corría a través de ella estaba despertando con fuerza, no podía rendirse. Voy a descubrir la verdad, así me cueste la vida, dijo, más para convencerse a sí misma que a cualquier otro. Respiró hondo y se enfrentó a la sombra de su reflejo. Las risas cesaron y el aire se volvió tenso. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo gris surgió de la niebla, como un puño cerrado dispuesto a golpearla de nuevo. Lucía gritó, y una imagen clara apareció en su mente, era un mapa, un viejo mapa familiar que había visto una vez, cubierto de marcas que ahora brillaban con fuerza, su destino se dibujaba ante ella, marcado por el terror y la esperanza. Podía sentirlo, podía casi tocarlo. Sin embargo, la esfera comenzó a titilar, como si respondiera a la tensión aumentante a su alrededor. ¿Cuál es el precio de la verdad, Lucía?, preguntó la figura, y mientras el mapa nublaba sus pensamientos, Lucía se dio cuenta de que su camino había tomado un giro inesperado. Detrás de ella, la risa había regresado, pero esta vez llevaba un eco de advertencia que hizo que su piel se erizara. Podía sentir que la neblina la acechaba, y de repente se dio cuenta de que nunca había estado sola en aquel oscuro laberinto. Algo más la observaba, algo aún más siniestro. Estaría dispuesta a seguir adelante sabiendo que las sombras no solo guardaban secretos, sino que también quizás reclamaban vidas. La neblina se espesó, y en su interior, la esfera emitió un brillo desesperado manejando sus instintos. Lucía comprendió que la verdad no siempre era un alivio, sino a menudo, una condena. El eco de su hermana resonó de nuevo, y con él el deseo de descubrir la verdad. Sin embargo, la pregunta que la asaltaba ahora era, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para revelarla? La risa hizo eco tras ella, adentrándose en las sombras. Lucía se adentró más, con la tensión insuflando cada paso. Pero un grito inesperado la detuvo en seco. ¿Era un grito familiar? ¿Podría ser realmente su hermana? ¿O era solo otra trampa de la oscuridad que la había seguido desde el principio? Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El eco de su hermana resonaba en su mente, un ruido entrelazado con las risas burlonas que seguían sus pasos. Su corazón latía con fuerza, y con cada instante que pasaba, la niebla se volvía más densa, casi aplastante. No puedo dejar que me atrapen, pensó, con la determinación volviendo a alinearla, sin pensarlo más, se giró en dirección al grito. Soy más fuerte que esto, gritó, su voz firme aunque temblorosa. Su mano se apretó alrededor de la esfera, sintiendo como un nuevo poder emanaba de ella. No soy una víctima, se dijo, y, en un instante, una oleada de luz iluminó la niebla a su alrededor. Comprendió que no solo tenía que salvar a su hermana, sino también a sí misma, corrió, sintiendo como las sombras intentaban atraparla en sus garras. Cada paso era un desafío, pero el eco de la voz de su hermana la impulsaba adelante. Lucía, gritó nuevamente, y esa llamada arrastró a Lucía aún más hacia ese misterioso velo que parecía dividir su realidad en su mente. Recordó las lecciones de su madre: el miedo puede ser tu mayor enemigo, pero no dejes que te consuma. Entonces se permitió recordar, sin temor, las memorias compartidas con su hermana y como siempre habían estado juntas, enfrentando cualquier oscuridad que se interpusiera en su camino. Llegó a un claro donde la niebla parecía desvanecerse, y en el centro, ahí estaba su hermana, atrapada entre sombras. Sin miedo, Lucía se acercó a ella. Al instante, la figura de su hermana se volvió más clara. Lucía, ayúdame, exclamó su hermana, con ojos llenos de súplica y un terror que desbordaba el espacio.
Voy a llevarte a casa. Gritó Lucía, extendiendo su mano hacia ella. Pero la figura vaciló, como si una fuerza invisible la mantuviera atada. No puedes, Lucía, no puedo salir de aquí, susurró su hermana, y en su voz había una tristeza que le partió el alma. No te dejo, nunca lo haré. Lucía gritó con todo su poder, la esfera brillando intensamente, mientras una fuerza desconocida se agolpaba en su interior. Debemos enfrentar esto juntas. La sombra, que había estado acechando, se lanzó hacia ella. Eres parte de esto, Lucía. La oscuridad nunca te dejará ir, y entonces, la risa resonó con tal fuerza que hizo eco en la desesperación. Lucía cerró los ojos, al mismo tiempo que la esfera iluminaba todo a su alrededor. No se dejaría vencer. Abrió los ojos nuevamente, y esta vez, la luz empujó la neblina hacia atrás, como un rayo de esperanza. Venga ya, hermana, instó, mientras se acercaba cada vez más, y en ese momento, comprendió. Cada lágrima, cada risa, cada momento compartido era parte de la luz. Con cada paso que daba, más y más de su vida venía a la superficie. Sin más dudas, se lanzó hacia su hermana, atravesando la barrera de sombras. Por favor, suplicó, atrapada en la esfera del horror que la sombra había tejido. Regresa a mí. De repente, un destello. La esfera tuvo un impulso y una explosión de luz dispersó las sombras. Justo en ese instante, Lucía sintió que una conexión profunda se unía entre ellas. Un remolino de recuerdos llenó su mente, y en la chispa, vio a su hermana sonriendo, riendo, un brillo en sus ojos. Ahora, Lucía. Ahora, gritó su hermana, como si supiera que la verdad estaba a la distancia de un par de pasos. Lucía extendió la mano, y en un acto de amor absoluto, tomó la mano de su hermana. Al unirse, las sombras comenzaron a disolverse como niebla al amanecer, llevándose consigo el peso de sus miedos. Espero que lleguemos juntas a la luz, fueron las últimas palabras de su hermana, antes de que la claridad envolviera sus cuerpos. Y en un instante de éxtasis y liberación, sintió como todas las almas que la rodeaban se desvanecían. Luz. Esperanza, se abrazaron con fuerza, y la sombra finalmente huyó, lanza que se marchaba de un cuerpo que había dejado de temer. Lo hicimos, dijo Lucía, con lágrimas de alegría desbordando su rostro. Estamos libres, con el cálido abrazo de la luz iluminando su camino. Goldseed se dio cuenta de que aunque la carretera había sido maldita, sus pasos hacia la verdad la habían llevado a un destino inesperado, la redención. Con su hermana a su lado, ya no había vuelta atrás, sino un nuevo camino, lleno de paz. Y así, ambos continuaron, viviendo lo que las sombras no podían robar. La carretera maldita ya no tendría poder sobre ellas. Iban a casa. Lucía sintió ese momento como una liberación total. Las sombras ya no eran su carga. Se sintió aliviada. Un nuevo comienzo aguardaba, su historia apenas empezaba, y no podría olvidar esos terribles eventos, pero había encontrado la fuerza dentro de sí misma, y eso la llevaría a un futuro lleno de luz. Recuerda, este relato solo es una parte de la historia que estamos creando juntos. Si te ha gustado, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like y ayúdame a alimentar el algoritmo. Quédate a cero por favor y compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este final. Inunda la sección de comentarios con tus opiniones sobre el desenlace. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fanáticos hacen la diferencia. Actúa ahora.